Ahora el siguiente ponente será Andrés Esteban Cantos, del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz, que nos va a contar un nuevo perfil, este sí muy novedoso, de personas con VIH que presentan una viremia no suprimible de bajo nivel y que ha empezado a estudiarse pues, en los últimos años. Vale, Andrés, cuando quiera. Vale. Muchas gracias, Berta, por la presentación. Gracias a todos y en especial a Gesida por darme la oportunidad de participar como invitado en esta mesa redonda. Como comentaba Berta, yo voy a hacer una revisión de la literatura de que disponemos en la actualidad de un fenotipo muy minoritario también de pacientes con VIH, del cual conocemos muy poquito, pero cada vez vamos sabiendo algo más, que es el de la viremia no suprimible. Como todos sabéis, el tratamiento antirretroviral logra la supresión virológica en prácticamente la totalidad de pacientes, pero la viremia no desaparece por completo y si se utilizan técnicas ultrasensibles, somos capaces en la mayoría de pacientes de detectar un número muy pequeño de carga viral, que conocemos generalmente como la viremia residual. En una población minoritaria de pacientes, a veces esto no ocurre así y ahí se pueden presentar procesos de viremia detectable por encima de 50 copias de forma persistente en el tiempo, que de forma global lo conocemos como la viremia de bajo nivel. Esta viremia de bajo nivel puede ser consecuencia de muchos factores, principalmente el más asociado es presentar una adherencia subóptima al tratamiento antirretroviral. Pero también se ha visto relación con otros factores como presentar mutaciones de resistencia en plasma o DNA proviral y el estatus inmunovirológico del paciente en la enfermedad aguda, ¿no? Principalmente mediante haber tenido unos nadires de CD4 bajos, por debajo de 200 células, o unos cenit de carga viral por encima del millón de células. Consecuencia principal de la viremia de bajo nivel, a grosso modo, pues que se ha observado en numerosos estudios que se asocia con un riesgo más elevado de fracaso virológico, lo cual tiene una importante relevancia clínica. Sin embargo, en los últimos años han salido a la luz casos de pacientes que presentan este fenotipo de carga viral detectable persistente, en los cuales no hay ninguna evidencia de estos factores de riesgo que he comentado anteriormente, ¿no? Entonces, en estos casos de pacientes en los que la adherencia se comprueba que es totalmente óptima, que no hay ninguna evidencia de mutaciones de resistencia, no hay interacciones farmacológicas ni alimenticias con el TAR y que además se ve que no progresan a fracaso virológico, se les conoce actualmente con el nombre de viremia no suprimible. Aquí tenéis un ejemplo representativo de lo que sería un paciente con este fenotipo, generalmente un paciente con numerosos años de supresión virológica, que de repente comienza a experimentar varios blips y unos meses después pues ya presenta una carga viral detectable por encima de 50 copias, cargas bajas, 50 a 200 copias, pero de forma persistente. Un paciente totalmente adherente, sin interacciones, no hay mutaciones de resistencia y también podéis observar cómo, está señalado en la flecha, a este paciente se le cambió tratamiento antirretroviral en 2 ocasiones y eso no revirtió la viremia detectable en plasma. Bien, pues ¿cuál es la causa de este nuevo fenotipo? En los últimos años se han publicado un número muy reducido de artículos que han indagado en intentar caracterizar a estos pacientes, y en concreto caracterizar esos virus que están en plasma para dar respuesta a esta pregunta. El primero de los estudios lo publicó el grupo de John Mellors. Analizaron 8 pacientes con viremia no suprimible, definida como cargas virales persistentes de más de 20 copias en pacientes totalmente adherentes y que no tenían ninguna evidencia de mutaciones de resistencia. Y cuando analizaron por técnicas de genética y filogenética las poblaciones virales en plasma, lo que encontraron fue muy llamativo. Y es que el porcentaje de virus idéntico en estos pacientes, en todos ellos, era muy elevado, ¿no? Incluso había un paciente en el cual el 100% de las secuencias en plasma eran genéticamente idénticas. ¿Esto qué nos está sugiriendo? Pues que esta viremia no tiene un origen en una replicación viral activa, lo cual nos daría lugar a una diversidad genética muchísimo mayor. Y sería más compatible con un modelo de expansión clonal, de proliferación de unas células específicas, de células infectadas, en cuyo proceso de proliferación podrían estar dando lugar a una producción de partículas virales.
En este estudio también cabe destacar que análisis de Cuboa pues, vieron que en 3 de los 8 participantes estos virus causantes de la viremia no suprimible pues, tenían una capacidad replicativa competente, ¿no? Lo cual para la clínica pues, puede ser también un asunto bastante relevante. Unos años después, el grupo de Francesco Simonetti publicó un estudio muy similar, en este caso en 4 participantes, también con cargas virales persistentes de más de 20 copias, buena adherencia, ninguna mutación de resistencia, y llevaron a cabo un diseño experimental pues, muy parecido. En los 4 participantes los resultados que obtuvieron fue muy similar, pero voy a presentaros concretamente un ejemplo representativo que nos ilustra todo el estudio. En el gráfico de la izquierda podéis ver la historia natural de la infección de este paciente, muy similar al ejemplo que os puse anteriormente. Y en el gráfico de la derecha pues, podemos observar digamos, la filogenia de los virus de este paciente. En los círculos de colores se representan las secuencias de los virus en plasma y, como podéis ver, todos ellos están agrupados en un único clúster genético, mientras que las secuencias que se observaron en el DNA proviral, que son el resto que están señaladas en cuadrados de colores, pues presentan una mayor diversidad en DNA proviral. De nuevo, esto está sugiriendo que esto no es debido a una replicación viral activa y sí a un modelo más compatible con una expansión clonal de clones específicos de células infectadas. Además, los análisis más concretos en los virus que producían esta viremia en estos pacientes revelaron que en casi todos los virus en plasma existían unas mutaciones concretas en la región 5' LTR del virus, que posteriormente con diferentes modelos experimentales pues, comprobaron que conferían a estos virus que no tenían una capacidad replicativa competente. Además, en el CROI de este año en San Francisco, el mismo grupo de Francesco Simonetti presentó también una caracterización de 31 pacientes con este perfil y encontraron pues, unos resultados muy similares y además en más del 90% de los virus en plasma encontraron de nuevo estas alteraciones en la región 5' LTR del virus, ¿no? Lo cual pues, llama mucho la atención. Por último, en el año 2023, el grupo de Jonathan Lee en Boston pues, volvió a presentar un nuevo estudio, en este caso caracterizando a 8 participantes con este fenotipo. En este caso lo definieron como cargas persistentes de entre 40 y 1000 copias durante más de 2 años e igualmente no había, había una buena adherencia, ninguna evidencia de mutaciones de resistencia, etcétera. Y aquí os traigo los perfiles, tanto en plasma como en DNA proviral, de los 8 pacientes. Y podéis observar en color rojo, están señalados los virus en plasma, y como en los estudios anteriores, en todos los pacientes estos virus se agruparon en un único clúster o en un número muy pequeño de clúster genético, mientras que las secuencias en DNA proviral, que están marcadas en color azul, pues eran mucho más diversas. De nuevo, confirmando o sugiriendo la expansión clonal como mecanismo desencadenante de este fenotipo. Aquí podemos ver lo que nos sugieren todos estos estudios, esta expansión clonal de clones específicos de células infectadas, que durante este proceso pues, serían capaces de producir y liberar a plasma partículas virales. Curiosamente, bueno, muchos lo sabréis, hay muchos estudios que ya han observado que este mecanismo es el que principalmente explica el por qué el reservorio del VIH se mantiene estable en pacientes a pesar de muchos años de tratamiento antirretroviral. Y también tenemos evidencia de que este fenotipo, de que este mecanismo de expansión clonal también es el que explicaría la viremia residual que podemos detectar en casi todos los pacientes con técnicas ultrasensibles. Por tanto, la evidencia que tenemos actualmente lo que nos está indicando es que todo este fenómeno tan minoritario no sería nada más y nada menos que un reflejo de cómo el reservorio del VIH se mantiene estable y latente a lo largo del tiempo y que, por tanto, dificulta la cura de la enfermedad. Mientras que en la mayoría de pacientes este proceso ocurriría de una forma pues, bastante, controlada, dando lugar a una carga viral muy pequeña, que sería lo que conocemos como la viremia residual. En la punta del iceberg, en unos pocos pacientes, esto ocurriría de alguna forma descontrolada, que aún no se conoce por completo, y daría lugar a esta viremia no suprimible. Y llegados a este punto, pues el siguiente paso es intentar entender por qué está ocurriendo esto, por qué estas células se están expandiendo y por qué son capaces de producir partículas virales en unos pacientes y no en otros.
y la principal hipótesis es que está ocurriendo una proliferación debida a una estimulación antigénica crónica. Y en base a esto, este año, en verano, se ha publicado un trabajo del grupo también de Francesco Simonetti, en el que plantearon la posibilidad de que la estimulación crónica por autoantígenos, ¿no?, por antígenos autólogos del propio individuo, pues puedan estar desencadenando este proceso. Que para intentar dar respuesta a esta pregunta, lo que hicieron fue, pues, en 8 pacientes con este fenotipo, extrajeron y purificaron células CD4 y hicieron cocultivos con células dendríticas que previamente habían generado y las habían cargado y estimulado con unos lisados de células inmunológicas del paciente, tanto lisados de células B, de células T y de células no T. Y fueron mantenidos en el cultivo a lo largo de 7 días y fueron recogiendo paulatinamente los ovenadantes para estudiar si había o no una producción viral e intentar caracterizarla. Y esto fue lo que observaron. En 7 de los 8 participantes, los cocultivos de los CD4 de los pacientes con las células dendríticas cargadas con estos autolisados dieron lugar a una producción de virus en plasma, principalmente ante los lisados de células no B, no T. A continuación, lo que hicieron fue analizar las secuencias genéticas de estos virus en el experimento ex vivo y compararlos con las secuencias de los virus que habían encontrado en el plasma de estos pacientes. Y lo que encontraron fue que en 3 de ellos, el 100% de las secuencias que encontraron en los ovenadantes eran exactamente idénticas que los virus en el plasma de los pacientes, y en 4 de los 8 participantes, entre el 8 y el 40% de estas secuencias eran idénticas a las que se encontraron en el plasma de los participantes, ¿no? Entonces, los autores finalmente sugieren que la proliferación de células específicas ante antígenos autólogos podría dar lugar a partículas virales y contribuir al desarrollo de la viremia no suprimible. Llegados a este punto, también nos podíamos plantear si antígenos, por ejemplo, derivados de comorbilidades o de tumores, por ejemplo, pues también pueden desencadenar este proceso. Y aquí os voy a presentar un estudio de un caso, que presentó también el grupo de Simonetti, muy interesante. En este caso, fue un paciente en el cual se observó un episodio repentino, después de muchos años de supresión virológica, de carga viral detectable que coincidió con el diagnóstico de un carcinoma escamoso en la lengua. Entonces, podéis observar cómo el paciente presentaba cargas virales detectables, tuvo un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, que tras él se consiguió volver a suprimir la viremia, pero posteriormente el paciente tuvo una recurrencia del tumor, una metástasis, y esta viremia volvió a repuntar. Entonces, lo que hicieron fue caracterizar el virus durante todo este episodio y encontraron un clon, que denominaron el clon AMBI1 en plasma, que no se detectaba con técnicas ultrasensibles durante el periodo en el que el paciente mantuvo la supresión virológica, pero que a medida que llegamos al punto en el que aparece la viremia detectable y el diagnóstico del cáncer, empieza a detectarse y llega a un punto que hasta que es la única población viral que se detecta en el plasma del paciente. Este paciente lamentablemente falleció y posteriormente pudieron analizar los ganglios linfoides en zonas asociadas a la metástasis o no del paciente y analizaron las secuencias del DNA proviral de los linfocitos CD4 de estas lesiones. Y también, curiosamente, lo que encontraron fue un enriquecimiento justo de este clon, del que detectaban en plasma, enriquecido de forma muy significativa con un fold de 4,4 en las lesiones metastásicas en comparación con otros clones que no daban lugar a viremia detectable en plasma, sugiriendo, por tanto, que una exposición continuada a antígenos, por ejemplo, de un tumor o de cualquier otra enfermedad crónica, pues podría desencadenar un proceso de viremia no suprimible. Pero posiblemente esto no sea el único factor y haya otros que puedan estar contribuyendo a este proceso, porque la célula puede expandirse, pero también puede haber otros factores que nos expliquen el por qué está produciendo más cantidad de provirus en plasma.
Y en el estudio del grupo de Jonathan Lee también hicieron una caracterización tanto a nivel de integración como del huésped para intentar dar respuesta a esta pregunta. Y encontraron pues, bastantes cosas bastante llamativas, ¿no? En primer lugar, analizando los sitios de integración de los provirus, encontraron que los provirus que daban lugar a la viremia no suprimible estaban enriquecidos en el cromosoma 19, mientras que en todos los provirus que pudieron analizar de pacientes que estaban suprimidos, en ningún caso encontraron ningún provirus en este cromosoma. También observaron de forma muy significativa un enriquecimiento en la trimetilación de las lisinas 9 y 36 de la histona 3 en las zonas, en el ambiente epigenético de integración de los provirus que dan lugar a la viremia no suprimible. Y curiosamente, en el caso concreto de la metilación en la lisina 36, los niveles de esta trimetilación se correlacionaron de forma muy significativa con los niveles de carga viral en plasma de los participantes, lo que sugiere que estas alteraciones epigenéticas podrían estar contribuyendo a un estado menos compacto quizá de la cromatina de esta zona del DNA, favoreciendo una mayor transcripción del virus. Además, también en este estudio pues, se hicieron análisis transcriptómicos de las células inmunes y encontraron pues, diferencias entre los pacientes con viremia no suprimible y pacientes suprimidos. En concreto, encontraron una upregulación de pathways relacionadas con el sistema inmunológico, con la infección VIH en pacientes con la viremia no suprimible, mientras que encontraron una downregulación, por ejemplo, en vías relacionadas con la respuesta a interferón. Y también muy llamativo pues, que encontraron una upregulación de forma significativa de muchísimos genes relacionados con el proceso antiapoptótico, mientras que había una downregulación de muchos genes relacionados con la vía proapoptótica, ¿no? Sugiriendo que estos pacientes pues, puedan tener unas células inmunológicas más orientadas a una mayor supervivencia celular que en la que tienen los pacientes con supresión virológica. Esta es la evidencia que tenemos a día de hoy a nivel más de ciencia básica, pero también en esta sesión tenía la intención también de meter alguna pincelada de la parte clínica, porque es un fenotipo interesante, novedoso y que creo que también viene bien que lo conozcamos. Sobre todo porque no sabemos prácticamente nada a nivel clínico de estos pacientes, ¿no? Y es el principal gap. En una revisión que hicimos en nuestro grupo intentamos agrupar las características de todos los pacientes que se habían publicado y bueno, lo señalo que nos llamó bastante la atención, que en general son personas con una edad bastante avanzada, más de 50, 60 años, que bueno, creo que puede ser un factor de riesgo que quizá podamos tener en cuenta en el futuro para los estudios de este fenotipo. Otro de los problemas que nos encontramos es que desconocemos por completo cuál es la prevalencia de este fenotipo. Pues muchas veces se habla de forma general de viremia de bajo nivel, pero no se ha ahondado a ir más allá y a intentar caracterizar a nivel molecular los virus que producen dichas viremias. Otro problema que nos encontramos es que en las guías clínicas prácticamente no hay ninguna información sobre este fenotipo. Únicamente en la guía de la EACS hay una pequeña nota a pie de tabla en la que se indica que en aquellos pacientes que tienen carga viral detectable y no tienen mutaciones o no tienen una sospecha de mala adherencia, podemos sospechar de que haya una viremia debida a una proliferación de células infectadas, pero nada más. Antes os he comentado que la viremia de bajo nivel se asocia con un fracaso virológico de forma generalizada. ¿Podemos extrapolar esto a este fenotipo? Esto es algo que seguramente a los clínicos les preocupa y tiene mucho que ver con el manejo también de estos pacientes, ¿no? Cuando las viremias son muy bajas, entre 50 a 200 copias, la situación está muy clara, ¿no? Las guías ya dicen que estos pacientes no hay que cambiarles el régimen terapéutico. Pero cuando son más de 200 copias las que tiene el paciente, la situación cambia porque ya se cumple con el criterio de fracaso. ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, hay muchos estudios que han visto que intensificar tratamiento o cambiar tratamiento en viremia de bajo nivel no es efectiva. Y además, si tenemos en cuenta nuestra sospecha de que este proceso está desencadenado por una proliferación celular, por algún motivo que todavía no lo tenemos claro, pero y una producción asociada de virus, cambiar tratamiento o intensificarlo pues, no va a servir para nada. Por tanto, la recomendación es que en los pacientes en los que tengamos esta sospecha se les mantenga el tratamiento antirretroviral siempre con una cautela y una revisión de la viremia y de los niveles de CD4.
Otro aspecto que puede preocupar tanto al paciente con este fenotipo como al clínico es el potencial riesgo de transmitir la infección, pues tenemos virus detectables en plasma. No hay ninguna evidencia en este fenotipo, pero sí que hay muchos datos en la viremia de bajo nivel a nivel general, ¿no? Y aquí os traigo, bueno, voy a ir rápido, es una revisión sistemática en la que analizaron el riesgo de transmisión en más de 7.000 parejas serodiscordantes y únicamente encontraron 2 casos de transmisión en parejas en las que la persona con VIH tenía cargas entre 600 y 1.000 copias. Es decir, el riesgo de transmitir infección de VIH cuando las cargas virales de bajo nivel son menos de 600 es prácticamente cero. Y por último, otro de los aspectos, de las preguntas que nos podemos hacer es si presentar esta viremia de bajo nivel, independientemente de su origen, pues puede tener alguna relación con presentar más comorbilidad, más mortalidad o más inflamación e inmunoactivación. Hay mucha evidencia de que la viremia de bajo nivel general puede estar contribuyendo a todos estos mecanismos, pero no tenemos datos en población con viremia no suprimible. Únicamente en el estudio de Jonathan Lee sí que analizaron los niveles de inmunoactivación en CD4 y CD8, analizando el HLA-DR y el CD38 como marcadores, y pues, lo que observaron fue que los niveles fueron totalmente idénticos en pacientes con viremia no suprimible y con pacientes que lograban la supresión virológica. En este estudio también analizaron diferentes biomarcadores de inflamación. Encontraron que la IL-10 estaba más disminuida en pacientes con viremia no suprimible y que la IL-6 estaba significativamente más elevada. Pero es verdad que los autores en su discusión hacen bastante énfasis en que la diferencia de edad, que son más mayores los pacientes con viremia no suprimible, puede estar detrás de estas pequeñas diferencias. Analizaron también otras citoquinas, como las que tenéis en la parte inferior de la diapositiva, pero ninguna de ellas mostró ninguna diferencia entre pacientes con la viremia no suprimible y pacientes suprimidos. Por tanto, para finalizar, este fenotipo es nuevo y bueno, lo que hay que hacer mucha más investigación tanto a nivel básica, pero también a la clínica para que los médicos conozcan y permitan caracterizar este fenotipo. Para ello, nosotros planteamos un diagrama de flujo que puede ser bastante útil. Primero, como comentaba al principio, hay que descartar la mala adherencia, las interacciones, las mutaciones y ya en ese caso ya podemos sospechar de este fenotipo de viremia no suprimible. En este caso, manejo del paciente, mantener tratamiento estable, llevar a cabo una paulatina y un cuidado de las cargas virales y de los linfocitos CD4 en la historia del paciente. Quizá hacer un chequeo, igual podemos plantear hacer más chequeos de comorbilidades para intentar averiguar si hay algo por ahí detrás que esté detrás de esta viremia. Y siempre que se pueda, contar con el apoyo de un buen laboratorio de investigación experimental para intentar poder conocer más la diversidad genética y los virus de estos pacientes. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Ay, perdón, que me he quedado a las conclusiones. Sí, perdón, que ya estaba deseando terminar. Conclusiones de la viremia no suprimible. Bueno, pues en primer lugar, que como os he comentado, es un fenotipo nuevo y complejo, posiblemente derivado, ¿no?, de la producción de partículas virales de un número muy limitado de clones específicos de células infectadas, que la activación por antígenos, ya sean autólogos o derivados de comorbilidades, infecciones, etcétera, puede estar produciendo este fenotipo y que adicionalmente otros mecanismos, como puede ser el sitio de integración de los provirus o el estatus inmunológico del paciente, pues pueda también contribuir a este proceso, que existe una necesidad crucial de estandarizar la definición de este fenotipo y de su inclusión a la clínica para que esto nos ayude también a tener más estudios nuevos. Y, por último, que sobre todo que hace falta mucha investigación, más investigación, para determinar tanto la prevalencia de este fenotipo, identificar potenciales factores de riesgo y explorar, sobre todo, cuáles son las potenciales consecuencias que este fenotipo pueda tener en la salud, en la inflamación, activación, etcétera, de estos pacientes. Y ahora sí que sí, muchas gracias por vuestra atención.